queridos, ¿cómo están ustedes? Un abrazo, estamos compartiendo aquí un poco que se me había quedado pegado el computador, pero ya estamos listos, así que una buena mañana hoy. Día 12 ya de octubre, listos ya casi a mitad de mes, y aquí estamos buscando del Señor como cada mañana, de lunes a sábado, 6:45 de la mañana estamos conectados ya en esta búsqueda y en esta disposición del corazón para estar con el Señor. Juanito Astorga, ¿cómo estás? Buen día. Mi querida hermana Elena López. Patito Repol, mi hermana Patricia Vera Cifuentes, Cotea Repol, ¿cómo estás, hijita? Buen día. Mi hermana María Gutiérrez, buenos días. Alicia Martínez, ¿cómo están? Buen día. Una fresca mañana de octubre. Aquí estamos listos. Qué maravilla poder buscar del Señor. Un día feriado, pero como yo les decía, estamos formando tenemos que entender que estamos formando también una disciplina de búsqueda. Por eso no quise cortar los feriados, sino que seguimos en esto, en lo que estamos buscando del Señor. Así que damos gracias al Padre esta mañana. ¿Cómo estás, Yaquita Burgos, querida? Bendiciones. Y damos gracias al Señor. Padre, te honramos esta mañana y te damos todo el honor y la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Valoramos el tiempo que podemos tener en tu presencia, Señor, buscándote y que los ojos de nuestro entendimiento cada día sean alumbrados, Padre, para entrar en la plenitud de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Todo lo sujetamos a ti esta mañana, Padre amado. Aquí estamos listos para atesorar y valorar tu palabra, Señor, para permitir que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón y entendamos que esta es nuestra realidad. Te honramos, Jesús, te honramos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos dispuestos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Buenos días, están diciendo ahí. Nadie más añadido. Bueno, vamos a ir a la palabra entonces. Hemos estado meditando un poco la palabra. Yo me he tomado de bastantes días, he estado mencionando, y lo voy a repetir, lo que dice el libro de Juan 8, ¿no es cierto? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. En eso debe estar puesta nuestra atención, en lo que el Señor dice. Hoy día hay mucha distracción para poder prestar atención a muchas cosas. Pero tú y yo necesitamos tomar una decisión, prestar atención a lo que Dios dice de nosotros. ¿Cómo estás, Marcelita Roja? Bendiciones, querida suegrita de allá de Puerto Saavedra. Un abrazo. Prestemos atención a lo que Dios nos habla a nosotros, queridos. Seamos edificados en la verdad. Seamos edificados en la palabra. Seamos un pueblo, querido, que es transformado. Ayer cuando predicaba, y antes de predicar, Dios me traía a mi corazón eso, cuando la palabra dice que en su presencia nosotros somos transformados como por su gloria. Hay una transformación que ocurre en nosotros, en la manera en que tú y yo nos disponemos delante del Señor para recibir la palabra. Lo enseñaba el día viernes en oración. Tú y yo somos una tierra, somos una buena tierra. Podíamos haber hablado de los distintos tipos de tierra que lo mencionamos ese día, pero tú y yo debemos entender que somos una buena tierra. ¿Cómo está Yaquita Cuña? Somos buena tierra. Entonces lo que tú y yo debemos hacer a diario, querido, es sembrar la verdad de la palabra en nuestra vida. Que eso nos transforme realmente. Que seamos gente de Biblia. Seamos cristianos, que nos enfocamos no solo en lo que alguien nos dice, sino que, queridos, por nosotros mismos busquemos de la realidad que nosotros tenemos. No te quedes solamente con lo que yo te pueda decir, aun cuando yo te pueda estar citando la Biblia. Pero entendamos que necesitamos meternos en la palabra de Dios y ver las escrituras con los lentes correctos. Estaba viendo si había algún lente aquí encima para haberle hecho un ejemplo, pero no lo hay. Pero veamos la Escritura a través de la luz de Cristo, de lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces yo he estado ministrando un poco el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a volver otra vez a Efesios capítulo 1. Y mientras meditaba esta mañana, antes de compartir la palabra, me sorprendía.
me sorprendía de lo que la palabra de Dios me enseña. Vayamos a la Biblia, ahí Efesios capítulo 1. Y hemos estado hablando que en el capítulo 1, versículo 3, hablábamos que ya somos bendecidos, en el versículo 4 somos escogidos, en el versículo 6 dijimos que ya éramos aceptados en el amado, en el versículo 7 dijimos que somos redimidos y perdonados, gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Pero ¿sabes qué? Voy a leerte el versículo 11 hoy día. Vamos a seguir leyendo desde el 8 para no saltar los versículos. Voy a leer en la Reina Valera y después te voy a hacer una diferencia para que veas tú la NTV. Yo ya vi el original por si acaso. Versículo 8. En el 7 decía: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. Por eso que tú y yo en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Por eso que acabamos de ver que en Cristo somos bendecidos, que en Cristo somos escogidos, que en Cristo hemos sido aceptos, que en Cristo somos redimidos y perdonados. Es en Cristo en que tú lo tienes todo. ¿Qué es esto en Cristo? Es esa la posición que tú tienes y tomas cuando aceptas su gobierno y su señorío sobre tu vida. Cuando tú crees en su obra preciosa en la cruz del Calvario y que su sangre te limpia de pecado, y tú crees que Jesús se levantó de los muertos, queridos, cuando tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, tú estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es en Él en que todo lo tenemos. Es en Él, en Cristo. Y mira lo que dice este versículo 11. Lo voy a leer aquí en la Reina Valera porque generalmente todos tenemos la Reina Valera. Gracias, Señor. ¿Cómo está mi hermana Elizabeth? Oh, se me cortó la imagen. Discúlpenme, no me había fijado. Vamos a chequear aquí el computador. Mis amados, discúlpenme. Yo creo que el audio lo están escuchando, pero algo pasó con la imagen que se congeló. Vamos a tratar de solucionar esto para no verme tan mal ahí. Ahí estoy saliendo por la otra cámara. Vamos a chequear. Ahí sí. Ahí nos restauramos de nuevo la imagen. Gracias, Señor. Ahí sí. Se había distorsionado todo. Ahí sí. ¿Cómo está mi hermana Elizabeth Kaki? Ahí sí que está bien, ya. Estaba leyendo, por eso no había visto lo que estaba pasando. Discúlpenme, queridos. Y quiero leerle acá el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a ir al versículo 11. Vamos a quedarnos con esto, yo creo. Me llamó mucho la atención esto. En la Reina Valera, que es la, como les decía, que todos tenemos, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y me llama mucho la atención lo que aquí dice. Mira lo que ocurre en Cristo, queridos. En Él asimismo tuvimos herencia. Pero míralo como lo dice, que está más apegado en realidad aquí la NTV. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, versículo 11, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Vamos a ver otra versión aquí. Gracias, Señor. Mira cómo dice, y aquí se va a ir entendiendo un poco.
La PDT, versículo 11, dice: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo a su voluntad. ¿Sabes qué? Cuando tú vas al original, la palabra dice, no es que nosotros tengamos una herencia, porque si bien es cierto el libro de Romanos 8 dice que nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aquí en el versículo 11 me es tan maravilloso entender esto. Tú y yo en Cristo somos la herencia de Dios. Eso es lo que dice el original. Que tú y yo en Cristo Jesús somos la herencia de Dios. Tú y yo somos la herencia de Dios. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo somos lo que le corresponde a Él. Tú le perteneces a Él. Querido, en Cristo se activa esto, que tú y yo le pertenecemos al Padre. Gracias, Señor. Qué maravilloso es entender esto. No solo somos herederos de Dios, sino que Dios te considera a ti su herencia. Tú eres la herencia de Dios. Tú y yo, los hijos, somos la herencia de Dios. Por eso es que somos su pueblo, pueblo suyo somos. Ovejas de su prado, dice la Escritura. Somos la herencia de Dios en Cristo Jesús. Tú has pasado a pertenecerle a Dios. Una herencia es algo que te es asignado. Una herencia es algo que te es otorgado. Mi amado, entienda esto. Espero que tú lo puedas agarrar esto esta mañana y entendamos que en Cristo Jesús, tú eres la herencia de Dios. Le perteneces a Dios, es lo que a Él le ha correspondido, es lo que el Señor, el Padre, tiene aquí en la tierra. Eres tú y soy yo, su herencia. Me sorprende, ¿por qué se sorprende tanto, pastor? Me sorprende porque la Escritura habla en el libro de Salmos que Él es nuestra herencia, que Él nos corresponde. Y me sorprende que en Cristo no solo entendamos esto, si bien es cierto, Dios nos corresponde a nosotros como nuestra gran herencia, pero la Escritura dice que en Cristo tú eres su herencia. Mira el valor que el Señor te da, mira el valor que el Padre nos da en su Hijo. Herencia suya, eso es lo que eres. Eres la herencia de Dios. Hoy día le perteneces a Dios en Cristo. Gracias, Señor. Cuando el escritor de los Salmos menciona un tema similar con respecto a Dios, lo manifiesta de esta manera. En el Salmo 16, versículos 5 y 6 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mira, mi amado, Dios es tu herencia y tú eres la herencia de Dios. Cuando el Salmo 16 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando ellos loteaban los terrenos, el pueblo de Israel seleccionaba los terrenos y se le entregaba los terrenos a las tribus. ¿Sabe cómo lo hacían? Tomaban una cuerda, como esta hermana Eliana, bendiciones, Claudita Muñoz, bendiciones, y ellos tiraban una cuerda así, ¡fum! Y esa cuerda marcaba una línea, luego tiraban una cuerda hacia el otro lado, ¡fum! Y todo lo que quedaba en el espacio de las dos cuerdas era la herencia, era el terreno, era lo que a ellos les correspondía. Así lo hacían cuando ellos loteaban, sorteaban los terrenos. Pero ¿sabe cómo lo hacían con los sacerdotes, con los levitas? Ellos no tenían terreno. Ellos no tenían un terreno físico. Ellos decían: la porción de mi herencia, en las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, aquí y acá, las cuerdas lanzadas. ¿Y sabe cuál era la porción de la herencia? Dios mismo. Y eso es lo que la palabra dice: Dios mismo es la porción de tu herencia. Por eso dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dios te pertenece a ti, Dios es tu herencia. En la NTV, el versículo 5 y 6 del Salmo 16 dice: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece.
La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. El Señor es tu herencia. Y luego aquí en el libro de Efesios, en Cristo querido, entendiendo que Él es nuestra herencia, la palabra en el libro de Efesios 1:11 dice que tú y yo somos la herencia de Dios en Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinaria noticia esta mañana! Entender que sí, Dios es tu herencia, pero mira este tremendo valor que Dios nos da. Somos herencia de Dios. Somos la herencia de Dios. Tú y yo le pertenecemos. Por eso es que en Cristo se genera esta relación armónica con el Padre. Tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5. Eso significa que hay una relación armónica con el Padre. ¿Cuál relación armónica? Él es tu herencia, Él te pertenece. Y tú eres su herencia en Cristo. En Cristo tú le perteneces a Él. Qué maravilloso, queridos. Tenemos herencia y somos herencia. Tenemos a Dios como herencia, como terreno, como lo que nos corresponde. Y tú y yo somos herencia de Dios. Tú y yo somos su pueblo. Eso es lo que somos. Y nadie puede cortar esto, porque esto fue pagado por un precio. Tú fuiste comprado a precio y a precio de sangre, de la sangre preciosa de Jesús. Así que, queridos, que en esta conciencia partamos esta semana, sabiendo que tenemos herencia, Dios mismo es nuestra herencia, pero entendiendo esto tan maravilloso que dice el libro de Efesios, que tú y yo somos su pueblo, somos herencia para Dios en Cristo Jesús. Mis amados, medite esto esta mañana. Qué tremendo valor que Dios nos da, qué espectacular. Medítelo esta mañana y disfrute esta semana buscando de papá. Queridos, ya me tomé el tiempo suficiente. Les amo, disfruten. Les amo, pero no tanto como el Padre nos ama, ¿no es cierto? Pero igual les amo, queridos. Por eso estamos acá, para ministrarte cada día una palabra. Espero que tu entendimiento haya sido alumbrado esta mañana y puedas disfrutar de tu herencia, que es Dios mismo, y disfrutar que tú y yo en Cristo le pertenecemos a Él, somos su herencia aquí en la tierra. Bendecidos. Un gran abrazo para todos.